Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 201 Nuevos reclutas jefe, realmente no puedo soportarlo más, no me enviaron material de soldado. No puedo enseñarles nada por mucho que lo intente. Ha sido una semana entera y todavía no pueden ponte en línea recta. Ni siquiera he empezado a enseñarles a girar a la izquierda o a la derecha. Cada vez que grito la orden, al menos 2 o 3 de ellos chocan, dijo Berklin después de irrumpir en la cabaña, se quitó la gorra militar y la estrelló contra el suelo. Sin embargo, había pasado otro mes. Claude podía moverse un poco ahora, pero Perun le había prohibido el ejercicio extenuante. Su recuperación había sido mucho más rápida de lo que el hombre había predicho, o incluso creído posible. Había pensado que Claude estaría en la cama durante al menos otro mes. Envidiaba la constitución del chico. Claude no le mencionó el incidente a María. En cambio, se centró en lo bien que había ido su formación, en que pronto sería sargento mayor y en su puesto. Dado que todas sus cartas fueron inspeccionadas, sus superiores sabían exactamente lo que había escrito y estaban muy contentos. El día en que terminó el entrenamiento, Claude, que aún estaba postrado en cama, recibió la marca en el hombro de un sargento mayor. Eso significaba que se había convertido oficialmente en oficial de Blue Theater. Sus 4 secuaces también fueron promovidos. Con su entrenamiento terminado, las carpas fueron desmanteladas. Los otros 7 compañeros de tienda, el sargento mayor, enviaron a Claude y sus secuaces sus pertenencias personales que habían dejado atrás. Cada uno iba ahora en su propia dirección, hacia sus nuevos puestos. Dado que se le había ordenado a Claude que formara un guardián y una tienda camilla necesaria para la enfermería, reclamó 2 de las cabañas de madera cerca de la enfermería. Perunt estaba muy feliz de tener cerca a Claude y su gente, y también le dio la tarea de armar una nueva tienda de sanadores para él. Cuando Perunt le dio la lista de sus nuevos hombres, Claude sintió deseos de dejarlo. Se había comido todas las manzanas podridas. Cada tribu solía tener una tienda de curanderos. Pero en tiempos de guerra, la demanda se disparó. En tiempos de paz, cada tribu tenía que tener un mínimo de un boticario y 6 curanderos. Pero Perunt era el único boticario de esa enfermería y solo tenía 4 curanderos para ayudarlo. No puedo molestarme en negociar con los altos mandos. Si bien todavía puedo aferrarme a la cantidad de personas que tengo, me sentiré abrumado cuando esté ocupado. He podido ocuparme de los casos en la base, por ahora, así que no me molesté en pedir más hombres, dijo Perunt encogiéndose de hombros, ahora que ya puedes moverte, tienes tiempo más que suficiente. Escribe algunos informes a los altos mandos y saca algunas cuerdas para mí. Necesito más boticarios y curanderos aquí, agudos y capaces, fíjate. No me traigas a ninguno de esos holgazanes que ni siquiera se limpian las manos y los pies. La solicitud de Perunt fue bastante difícil de cumplir. ¿Dónde se encontrarían los curanderos que pudieran coincidir con sus especificaciones? Habría guerra en unos meses más y ni un solo miembro de la tribu estaría dispuesto a regalar a sus propios boticarios y curanderos. Claude había escrito algunos informes, pero no recibió respuesta. Al final, escribió un informe a nombre de Perunt para solicitar más boticarios y curanderos entre los que pudiera elegir. Solo entonces se aprobó el informe. Claude le dio el informe sellado a Perunt y le pidió que eligiera a los hombres que quería. En cuanto a su propia tienda de campaña y tienda camilla, no tenía derecho a elegir reclutas y tuvo que esperar a que la parte superior se los asignara. Cada tienda tenía 12 hombres y 2 tiendas de 24. Claude tenía él mismo y los 4 nobles en su unidad, por lo que creía que la parte superior le enviaría 19 reclutas para completar las filas. Lo que no pensó fue que le asignarían 27 personas. Pensó que estaba viendo cosas y le preguntó a un cabo que traía a los reclutas qué pasaba, pero el cabo solo dijo que estaba haciendo lo que quería el de arriba y no sabía nada más. Al no tener otra opción, hizo que Berklin buscara al segundo teniente Chirp del departamento de alistamiento. Berklin regresó y le dijo a Claude que todo estaba bien y que esos reclutas serían entregados a Claude para que los administrara y los entrenara por ahora. Si hubiera alguno que no fuera apto, podría ser descalificado más tarde. Supuso que deberían reunir a todos. Claude hizo que el Berklin completamente recuperado fuera al departamento de logística para conseguirle algunas tiendas de campaña y otros suministros. Planeaba instalarlos en el terreno detrás de la enfermería. Ese era el lugar que solían secar las hierbas y las vendas y era lo suficientemente amplio para entrenar a algunos reclutas.
Después de eso, Claude leyó los archivos de los reclutas y descubrió que esos 27 no solo se unieron al campamento. Ellos ya estuvieron allí durante un mes más o menos y fueron descalificados durante el entrenamiento de cadetes. Los instructores creían que no eran aptos para el servicio en Blue Theater, pero como estaban sanos, fueron enviados al departamento de logística para realizar trabajos forzados. Entonces lo vieron como un vertedero, palabras como retrasado, lento, inepto e incluso idiota se usaron para describir a esos reclutas. Claude ahora sabía qué tipo de papel se le asignó. No era de extrañar que los altos mandos fueran tan generosos en la cantidad de personas que dieron. Chirp incluso dijo que estaría bien descalificar a algunos, así que definitivamente sabía lo que estaba pasando. Claude aisló 2 de los 27 archivos que le llamaron la atención. Uno de los archivos describía al recluta como un perezoso, agresivo cuando se ve obligado a hacer algo, de reacción lenta y de ingenio lento. Consiguió que Berklin le trajera al recluta. Pronto, le trajeron un enorme bruto de más de 2 metros. Buen señor. Debería medir 2,3 metros de altura. Incluso más alto que los jugadores de baloncesto que Claude había visto en la tierra. Claude tuvo que mirar hacia arriba para ver al tipo. Entonces te llamas Gleimite Opus, ¿tienes 21 años? No sé, resopló el bruto, la gente de la ciudad me llamaba Gummo Bruto. Este era el nombre que me escribieron los soldados cuando me alisté. No sé leer y no sé qué ellos escribieron. Está bien, entonces. Te llamaré Gun también. ¿Por qué viniste a alistarte? ¿Recibiste una carta de reclutamiento? El grandullón se rascó la cabeza. ¿Qué es una orden de reclutamiento? No sé, Sir Vejique en la ciudad me dijo que si me unía al ejército, podría comer hasta hartarse. Por eso lo solicité. No pensé que mentiría para mí. Cuando fui a buscar comida, no me dejaron y dijeron que todos solo tenían una cantidad fija y que no podía comer más, así que obtuve más comida de los demás y golpeé a cualquiera que no lo hiciera. Dame el de ellos. ¿Te uniste al ejército solo por comida? ¿Qué hay de tu casa? ¿Qué solías ser? ¿A casa? No tengo una. Levanto cosas para la gente de la ciudad a cambio de una cama y duermo en los establos de las tabernas y les doy de comer a sus caballos. Siempre tengo hambre, nunca tengo suficiente comida. Así que cuando dijeron que podía comer hasta hartarme, vine aquí. Claude miró sus registros de entrenamiento y vio algunos casos de confinamiento solitario que se derivaron de su robo de la comida de otras personas en el comedor. Después del encierro, se volvió aún más salvaje con el robo de alimentos. Siempre se movía lentamente durante el entrenamiento y no estaba dispuesto a unirse al resto. Incluso después de la disciplina, no estaba dispuesto a cooperar y posteriormente fue descalificado. Sin embargo, los comentarios sobre su pereza y su respuesta lenta eran extraños. Se las arregló para responder a Claude de manera coherente. Claude señaló el archivo y preguntó, ¿a qué se refieren estos comentarios sobre que eres lento y perezoso y te niegas a moverte? No me dejaban comer hasta que estaba lleno, así que no quería entrenar con ellos. Eso me haría sentir más hambriento más rápido. Cuando no tenía trabajo en la ciudad, siempre me acostaba sin moverme tan que no me da hambre rápido, dijo el bruto. Claude finalmente lo entendió. Muy bien, de ahora en adelante, siempre podrás comer hasta que estés lleno. Pero debes escuchar mis órdenes, o no te alimentarán. Puedes irte ahora. ¿De verdad? ¿De verdad puedo hacer eso? ¿Qué pasa si no me dejan comer? El bruto le dio a Claude una mirada de júbilo mezclado con algo de sospecha. Puedes, está bien. Pagaré tu comida sin importar cuánto comas. No te preocupes. ¿Cuánto podría costar la comida en el comedor de todos modos? A veces, creía que no costaba ni un rilla alimentar una tienda de soldados. No era como si el grandullón pudiera comer tanto de todos modos. En el peor de los casos, podría pagar el gasto adicional con su asignación de sargento mayor. No era como si fuera pobre. Después de que se resolvió uno, el otro fue pan comido. Ese nuevo recluta ni siquiera era un adulto. Era un huérfano errante de 16 años. Como no se había cumplido la cuota de alistamiento de la zona en la que residía, fue arrastrado a ella. Nadie se puso de pie por su bien y fue enviado a la base sin más. Se desplomó durante el entrenamiento y había merodeado en la base desde antes de que lo enviaran a Claude. Como ni siquiera era un adulto y no había recibido la nutrición suficiente que necesitaba, su pubertad aún no había terminado. Era incluso más bajo que una pistola y no era de extrañar que no pasara el corte. Supuso que el chico podía hacer de chico de los recados.
Después de llamar al joven llamado Mihak para una charla, descubrió que era bastante honesto y decidió darle el papel de ordenanza. Durante la noche, Berklin llevó a los reclutas a cenar. Cuando regresó, miró a Claude con el ceño fruncido y dijo: «Jefe, se le acabó el salario». Ese tipo grandote llamado Gun comió lo suficiente para 8 personas solas y dijo que solo tenía 7 partes llenas, no sé dónde desapareció toda la comida. Es un cubo de arroz literal. Uno como Claude todavía no había recuperado todo su rango de movimiento, solo podía contar con Berklin para el entrenamiento. Después de una semana más o menos, Berklin pasó de ser un instructor emocionado a un maestro hosco que se quejaba sin parar todos los días. En sus palabras, describió a los reclutas como aparte de parecer normales mientras comían y dormían, todos se volvían idiotas durante el entrenamiento. Creía que entrenar a un grupo de cerdos sería más fácil que entrenar a esos tipos. Los cerdos podrían al menos saber en qué dirección correr. Sin embargo, Claude estaba bastante tranquilo. No te preocupes. Los observaré en los próximos días. Tengo una idea de cómo entrenarlos. Aguanta unos días más. Pronto podré moverme de nuevo y te enseñaré cómo hacerlo. Darles forma. Capítulo 202 Cuellos torcidos. Era un día brillante y soleado. Un día raro para Freya. El invierno acababa de pasar y la llegada de la primavera llenó de vigor la tierra. Le seguirían 4 meses de temporada de lluvias, por lo que la gente se aseguró de que hubieran secado todo lo que necesitaban. Disfrutarían de una apariencia de sequía en sus hogares en lugar de la humedad mohosa durante la lluvia interminable. Mientras Claude ocupaba el terreno detrás de la enfermería como su campo de entrenamiento, Perun no tuvo más remedio que hacer que los curanderos secasen las mantas y la ropa en el campo. Actualmente, la ropa de los soldados se colgaba al sol y los curanderos pasaban mucho tiempo antes de encontrar un buen lugar para colgar la suya. Claude ya podía moverse como quisiera. Estaba viendo a Berklin entrenar a los nuevos reclutas. Aboyev, Moria y Javid todavía estaban en las etapas iniciales de recuperación y estaban sentados en un rincón del patio mientras tomaban el sol y se burlaban de Berklin sin piedad por no poder poner en forma a los nuevos reclutas. Solo 9 de los 27 reclutas estaban a la altura de los estándares de Claude en ese momento. Los otros 18 tuvieron todo tipo de problemas. 7 de ellos fueron incluso más lentos que el resto. El torpe en sus informes no era una exageración en absoluto. Cuando Berklin dio la orden de mantenerse erguidos, reaccionaron incluso más lentamente que el resto. Era como si solo entendieran lo que debían hacer después de ver a todos los demás hacerlo. No importa cuánto lo intentaron, era algo que no podían cambiar. Sin embargo, no fue tan sorprendente. Claude había tenido un compañero de clase en la Tierra que no entendía lo que decía el profesor a pesar de que todos los demás estudiantes sí. Nunca pudo imaginarse lo que otros entendían tan fácilmente. Otras personas solo tardaron 1 hora en hacer la tarea, pero él tuvo que trabajar en ella durante 3 o 4 horas. Si bien apenas podía mantenerse al día en términos de lenguaje, era el peor en matemáticas porque no entendía cómo funcionaba, sin importar cuánto lo intentara. Su familia lo había llevado a innumerables médicos, pero todo lo que podían decir era que su desarrollo cognitivo estaba atrasado. Le sugirieron que se quedara en casa 1 o 2 años antes de continuar con las facultades recuperadas, pero se negó. Apenas logró terminar la escuela primaria, pero finalmente la perdió por completo en el primer año de la escuela secundaria y la abandonó. Claude no volvió a verlo ni a saber de él durante varios años, no hasta que un día lo volvió a ver por televisión. El niño había tomado un aprendizaje con un escultor de renombre después de abandonar y se había convertido en uno de los mejores escultores del mundo desde entonces. Si bien había al menos algo de esperanza para todos los ya mencionados, el 11 final estaba más allá de toda esperanza. 2 de ellos tenían problemas tan graves con la atención y haciendo cosas básicas que incluso Claude, que no tenía absolutamente ningún entrenamiento en psicología, podía decir que debían tener 1 o más trastornos psicológicos. Lo mismo ocurría con uno que físicamente no podía quedarse quieto y otro que tenía constantes ataques de pánico. El último fue particularmente molesto. Siempre que Berklin gritaba y ordenaba, el pobre diablo colapsaba en un estado catatónico durante varios minutos. Cómo habían llegado tan lejos ya era un misterio. No deberían haber pasado ni siquiera el examen más básico. Por otra parte, Claude supuso que probablemente los habían aceptado simplemente porque estaban en buena forma física y alguien no había querido la molestia de reprender a los funcionarios locales por enviar imbéciles en lugar de hombres capaces.
Claude detuvo el entrenamiento y llamó a Berklin. Volvió a hojear sus notas y luego se volvió hacia Berklin. Entrena a estos 9 de la manera habitual. Envía los 8 lentos a Moriad. Tomaré a Mihawk como mi chico de los recados. Y los últimos 10 están más allá del entrenamiento. Ponlos en servicio de camilla. Moriad no estaba muy contento con sus nuevas protecciones. Son tan lentos, jefe. ¿Cómo se supone que voy a ponerlos en forma? Estás lo suficientemente recuperado para empezar a hacer tu parte, así que no hay excusas. Los 8 que te estoy dando son lentos, sí, pero aún se pueden entrenar. Solo tienes que ser más paciente con ellos. Sus reflejos son bien, por lo que no habrá ningún problema una vez que los tenga listos. Sin embargo, no veo el punto. Todavía no serán soldados adecuados, incluso si los llevo al nivel. Claude sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro. No te preocupes por eso. No conseguirás que respondan tan rápido como los demás, sin importar lo que hagas. Sin embargo, eso no es un problema tan grande como crees. Los estamos entrenando para que sean porteros, no de primera línea. Soldados. Patrullarán bases y pueblos amigos, no trincheras de primera línea. No es que no lo estén intentando. De hecho, estoy bastante seguro de que están trabajando el doble o incluso el triple que el resto. Dales una oportunidad, Moriad. Si nada más, se lo merecen al menos. Bien, cedió Moriad. Bien. Te diré qué hacer más tarde. Solo sigue mis instrucciones. De este modo se ha realizado la mayor parte del trabajo. El resto fue solo trabajo de perforación hasta que todos fueron lo suficientemente buenos. La única responsabilidad principal que le quedaba a Claude ahora era decidir con qué armas entrenarían y trabajarían sus hombres. Ninguno de sus hombres era lo suficientemente bueno para usar mosquetes, por lo que tuvo que encontrarles algo más. Consideró por un tiempo darles mosquetes con su mira modificada para que pudieran funcionar como infantería ligera, francotiradores si lo deseaba. En ese caso, no tendrían que preocuparse tanto por el trabajo de perforación y la coordinación. Sin embargo, tendría que obtener la aprobación de su tribu. Alguien estaba obligado a notar la extraña adición a las armas de sus hombres en algún momento, por lo que no podía hacerlo en secreto, y era ilegal modificar un mosquete militar en privado. Se dirigió al cuartel general de la tribu, donde un mosquete en la mesa del teniente Most llamó su atención. Algo en él le resultaba muy familiar. Le tomó un momento recordar que había modificado el mismo modelo de mosquete antes. De hecho, había recibido una carta de Welicro un mes antes pidiéndole perdón por dejar que su mosquete modificado cayera en manos del Instituto Nacional de Armas de Fuego. Había sido confiscado en algún momento y estaban investigando las modificaciones. El joven había dicho que todo era culpa de su padre, Kubrick. Había usado el mosquete para lucirse ante su antiguo camarada y ganó en un partido de precisión. Había llamado la atención del hombre, quien transmitió la noticia de las modificaciones al instituto. Inmediatamente confiscaron el arma. Welicro solo se enteró de lo sucedido después de terminar su entrenamiento. Sin embargo, a Claude no le importaba. Aunque no podía ser tan indiferente ahora que vio la misma modificación en un mosquete emitido por un instituto. Sin embargo, no estaba muy interesado en atribuirse el mérito del diseño, pero estaba orgulloso de él, por lo que no pudo resistirse a hacer algunas preguntas cuando vio a su superior mirando el mosquete con tristeza. «¿Esto es?», preguntó mientras tomaba el mosquete. «El Aubas Mark III. El último diseño del instituto. Escuché que han trabajado particularmente duro en este. Tenemos 500 de ellos en este momento. Nos han dado 100 de ellos porque somos los más fuertes», explicado. «Entonces, ¿por qué te ves tan triste?». Claude no estaba muy contento de que le robaran su diseño, tanto si quería el crédito por ello como si no, pero lo que se había hecho, se había hecho. Como mínimo, el nuevo diseño debería hacerlos más efectivos en combate. Entregué algunos de los mosquetes a los hombres, pero los enviaron de regreso. Incluso la cuarta tribu se negó a usarlos. ¿Por qué? ¿Algo anda mal con ellos? No podía entender bien cuál podría ser el problema. No fue tan difícil aprender a usar las nuevas miras, ni más difícil que aprender a usar el diseño antiguo. De hecho, él argumentaría que era más fácil, incluso su hermana pequeña lo había aprendido con bastante facilidad. Los mosquetes están bien, simplemente no se ven bien. Los llaman cuellos retorcidos porque tienen que inclinar la cabeza hacia un lado todo el tiempo para apuntar, y les está torciendo el cuello. Han sido declarados no aptos para su uso en formación ya que nadie puede apuntar correctamente con ellos.
Claude quería maldecir a los tontos y reírse de ellos al mismo tiempo. No podía creer que todavía estuvieran tratando de usar las viejas tácticas con su mosquete. Claramente no entendieron el principio de construir la propia doctrina alrededor del soldado y sus armas. En cambio, estaban exigiendo que sus armas se diseñaran en torno a su doctrina. La forma correcta de utilizar estos mosquetes era como armas de francotiradores y escaramuzadores, unidades que podrían hacer el uso más efectivo del alcance y la precisión que tenían estos nuevos mosquetes. También deberían eliminar por completo la idea del combate basado en formación. Los ojos de Claude se iluminaron cuando finalmente se dio cuenta de la oportunidad que se le había dado. Decidió que, dado que no podía atribuirse el mérito de su diseño, al menos podía atribuirse el mérito de haber sido el que desarrolló la doctrina adecuada para su uso. Como mínimo, esto significaba que no tenía que gastar dinero modificando los ahora antiguos AUVAS Mark II. Si nadie los quiere, ¿por qué no me los da, señor? Preguntó Claude. ¿Tú? ¿Qué quieres con ellos? La mayoría preguntó con sospecha. Tengo un montón de novatos, ¿no? Ellos también necesitan armas. Eso no es lo que quiero decir, ¿estás seguro de que puedes confiarles los mosquetes? Los palos deberían ser más seguros. Todo irá bien, señor. He elegido un par que puede entrenarse adecuadamente con un esfuerzo adicional. El resto no se acercará a las armas. La mayoría le acarició la barbilla durante varios segundos y luego asintió. Está bien. Envíame una lista con los nombres. Veré cuántos puedo conseguirte. Capítulo 203 Entrenamiento de puntería. El segundo teniente Most le escribió a Claude algunos permisos para que pudiera reclamar 28 mosquetes AUVAS Mark III de la armería. Aparte de sus 9 reclutas normales y los 8 lentos, a Claude, a los 4 nobles y a Mihawk se les dio una sola torcedura. Claude logró convencer a Most de que necesitaba cambiar 5 adicionales durante el entrenamiento. Con los mosquetes en la mano, Claude entrenó personalmente a los reclutas. Se deshizo del entrenamiento de fuego de volea por completo y principalmente los entrenó para ponerse en fila y saludar correctamente. También se familiarizaron con las armas y los conceptos básicos del tiro. Lo que vino después sería recargar la práctica antes de que finalmente llegaran a la práctica de tiro. Cuando todo estaba bien encaminado, Claude tuvo un destello de inspiración y cavó trincheras en el patio y apiló algunas rocas para erigir una cubierta corta e hizo que los reclutas se escondieran detrás de ellos o dentro de las trincheras. Se les indicó que estuvieran en posiciones incómodas boca abajo dentro de espacios reducidos. Tuvieron que acostumbrarse a recargar y apuntar en esas posiciones. Entre los que recibieron esa rutina de entrenamiento se encontraban los 17 nuevos reclutas, los 4 nobles y Mihawk, de 16 años. El mismo Claude también se unió, teniendo que rodar por el suelo y ensuciarse magníficamente todo el tiempo. No solo tenían que bañarse a diario, también tenían que lavar sus uniformes con frecuencia. Los 4 nobles expresaron sus objeciones y dijeron que no habían visto ese tipo de entrenamiento antes, pero Claude solo dijo una cosa para callarlos. Este entrenamiento asegurará que sobrevivas al campo de batalla. Pronto, se demostró que la emisión de AUVAS Mark III a las unidades consideradas superiores en poder de combate fue un error. Los veteranos estaban concentrados en sus pensamientos y desde hacía mucho tiempo se habían acostumbrado a las ráfagas de fuego. La precisión de las armas inclinadas no era importante. Si bien reconocieron que los cuellos torcidos podrían aumentar su precisión, no pudieron acostumbrarse a que el flash pan, la polla y la combinación lenta estén en el lado derecho del arma. Apreciaron mucho más la simetría de un diseño de línea central. Las protuberancias del diseño retorcido eran feas y duras para sus ojos. Sin embargo, los reclutas de Claude no tenían ideas preconcebidas, ya que nunca antes habían manejado armas de fuego. Su mayor precisión también se convirtió en un motivo de orgullo para ellos a medida que mejoraron sus habilidades. Incluso los 4 nobles se sintieron orgullosos. Dado que no tenían mucho estatus en sus familias, tampoco antes se les había permitido usar armas de fuego. Lo único que les puso de los nervios fue la recarga. O lo hicieron en las trincheras o en el suelo, o se escondieron detrás de grandes rocas. Recargar en esas posiciones fue difícil y muy engorroso, pero Claude dedicó mucho tiempo a ello. Se paró a sus lados y contó mientras realizaban los movimientos, azotándolos si eran demasiado lentos. Los soldados entrenaron mientras estaban de pie y todos los habían visto hacerlo antes. Pero Claude dijo que no estaba dispuesto a permitir que sus hombres se convirtieran en postes a los que disparar.
Eran sus subordinados y tenía que apreciar sus vidas y su bienestar. No podía simplemente llevarlos al fuego para que la mala suerte los matara. Ser menos que suicida y ser ineficaz para matar no era lo mismo, por lo que no se les permitió simplemente huir. Incluso los lentos se dieron cuenta de lo que quería decir mientras sus disparos se volvían cada vez más precisos. Pararse frente a ellos era una sentencia de muerte, entonces, ¿por qué lo harían ellos mismos? Recargar mientras estaba acostado fue difícil, pero no imposible, y la mayor probabilidad de supervivencia valió la pena. Cuando llegó la temporada de lluvias, Claude hizo que sus hombres derribaran las vallas del patio y erigieran dos cobertizos separados por 100 metros. Claude había tenido que perder la mayor parte del día explicándole al capitán Cantalla por qué necesitaba los cobertizos. También le costó caro conseguir los materiales. Fueron para entrenar. El más grande era para que las tropas entrenaran su recarga y apuntar, todo hecho sobre esteras de paja. El cobertizo más pequeño era para colocar objetivos con forma humana, todos cubiertos de papel. Claude había financiado personalmente la fabricación de varios miles de hojas en Gournegara. El entrenamiento estuvo prácticamente interrumpido durante la totalidad de los meses lluviosos. La mayoría de los hombres se quedaban en sus tiendas de campaña y jugaban a las cartas o al ajedrez, tratando de pasar el tiempo y matar su infinito aburrimiento. En el patio de la enfermería, sin embargo, Claude mantuvo a sus tropas entrenando. Los disparos sonaban dentro de sus cobertizos de vez en cuando. Si bien recargar en una posición boca abajo era engorroso, no tenían que preocuparse por descargas accidentales ya que desairaban sus partidos lentos después de cada disparo. No lo harían en la batalla, lo que hacer las cosas más peligrosas, pero por ahora, podrían cometer todos los errores que quisieran y necesitaran para poder aprender de ellos. El teniente Most vino de visita cuando el cuarto mes llegaba a su fin. El entrenamiento de los subordinados de Claude había llamado la atención de la tribu ya que su consumo de balas y pólvora era de 3 a 4 veces mayor que el de sus compañeros. La mayoría no pudo mantenerse alejada por más tiempo. ¿Tus hombres disparan 50 veces al día? La mayoría gritó, mirando el tronco en busca de consumo de pólvora. Incluso el régimen de entrenamiento más liberal generalmente solo permitía 20 descargas al día, 20 disparos por soldado. La unidad de Claude puede ser pequeña, pero consumían más del doble de munición que una unidad normal todos los días. Tal gasto estaba lejos de ser explicable, especialmente considerando que los hombres que disparaban municiones eran apenas aceptables en el ejército. Si quieres ver lo que te ha comprado, ven conmigo, dijo Claude con confianza. La mayoría siguió a sus subordinados sin decirle una palabra. Claude hizo que los hombres terminaran su ronda, luego envió a sus subordinados a buscar las sábanas. 11 9 timbres, 5 10 timbres, 3 8 timbres y 1 7 timbres. ¿Qué le parece, señor? Preguntó Claude. Los hombres en el campo de tiro eran los 9 soldados normales, los 8 lentos, Aboyev, Moria y Yavid. Aboyev fue el peor tirador del lote, solo consiguió un 7 exterior. La mayoría inspeccionó los papeles durante un largo momento y luego se volvió hacia Claude. ¿Por qué disparan acostados? ¿Por qué los camilleros están esperando detrás de ellos? ¿Por qué están allí si están desarmados? ¿Y de dónde diablos sacaste este papel? Claude explicó todo con cuidado. Explicó por qué sus hombres no se entrenaron en voleibol. Los camilleros estaban en espera para que pudieran acostumbrarse a los sonidos de la batalla y no entrar en pánico cuando llegara el momento de hacer su trabajo de verdad. Quería que corrieran a buscar cuerpos de verdad, pero la lluvia los mantenía adentro. Y finalmente explicó su requisición del papel. La idea era nueva, pero Most no pudo ver el propósito en ellos. Los objetivos de los disparos de voleibol eran grupos de postes de madera pintados. Solo tenían que contar el número de agujeros en la capa de pintura para saber cuántas veces golpearían. Este papel supuso un gasto y una complicación innecesarios. No voy a argumentar que disparan bien. Están más que a la altura de los guardianes. Puede detener el entrenamiento ahora. Solo está desperdiciando recursos en este punto. El teniente Carlos ha preguntado 2 veces sobre este gasto sospechoso. Está a punto de iniciar una investigación, respondió Most finalmente. Los oficiales se habían mantenido alejados de Claude desde que se enteraron de su respaldo. Nadie quería ofenderlo, accidentalmente o no. Si no fuera por su respaldo, nunca habrían aprobado su solicitud de permiso para construir los 2 cobertizos. La sonrisa de Claude se tornó amarga. ¿Por qué era tan difícil incluso entrenar adecuadamente a sus hombres?
Sin embargo, no es que pudiera hacer nada al respecto. Las mentes militares de su tiempo estaban estancadas en sus caminos, y un mocoso joven como él no iba a cambiarlos pronto. A nadie le gustaba la idea de perder a miles de personas innecesariamente en cada batalla, pero habían llegado a aceptarlo como una parte inevitable de la guerra. Sin embargo, Claude no era de los que se rendían fácilmente. No podía cambiar de opinión con una discusión, pero no tendrían sus posiciones si no podían aceptar lo que se estaba demostrando prácticamente frente a sus ojos, por lo que simplemente les mostraría una mejor manera. No pretendo convertirlos en simples guardianes aceptables. Quiero que sean una unidad de élite. Si lo desea, teniente, podemos tener un juego de guerra con cielos despejados y le mostraré lo que pueden hacer. Moss despertó la curiosidad. ¿Crees que pueden superar a una tienda de habituales entrenados? No, señor. Una banda, al menos. Incluso si tuviera un cañón. ¿Estás loco? Solo tienes unos 20 hombres, ni siquiera lo suficiente para 2 tiendas llenas. Exactamente. No tienes que creerme cuando digo que pueden hacerlo. Simplemente llama al juego de guerra y déjame mostrarte. Todo lo que te pido es que mantengas la pólvora y las rondas hasta el día del juego. Yo incluso pagaré los gastos adicionales si quieres, prometió Claude. La mayoría miró a Claude, pero solo la calma, la confianza y la determinación le devolvieron la mirada. Está bien, él asintió lentamente. Mantendré las rondas y la pólvora. Realizaremos el juego de guerra en el momento en que tengamos el cielo despejado. No me decepciones. No lo haré, señor. No lo haré. Capítulo 204 Simulación de combate. El día 13 del quinto mes fue soleado. En una pequeña colina, no lejos de Fogville, había cerca de 100 hombres. La mayoría eran oficiales superiores al segundo teniente. Incluso contaron varios mayores entre su número. También había un teniente coronel. Había venido a observar un juego de guerra. Claude fue una de las estrellas. Había planteado la sugerencia en la enfermería y la competencia se había extendido como la pólvora por todo el campamento. Al menos la mitad del campamento estuvo presente para observar. Todos querían ver qué le daba las pelotas al oficial verde. Una banda de fuerza de combate tenía 54 hombres. La de Claude no lo era, y como tal solo tenía 2 carpas, solo 23 personas. Todos conocían el estado de la mayoría de esos hombres. Difícilmente eran lo que uno llamaría soldados, razón por la cual no habían sido apostados en ningún otro lugar. Se enfrentaron a una banda de fuerza de combate y un cañón. Seguramente el joven mocoso que era su comandante debe estar escuchando los tornillos sueltos en su cabeza traqueteando ahora. Nadie esperaba una pelea decente. Solo estaban aquí para ver a un chico que se sobreestima a sí mismo siendo puesto en su lugar. ¿Quién se creía este mocoso que era? Entonces, ¿y si tuviera el respaldo de la baronesa más fuerte del reino? ¿Era la encarnación del dios de la guerra? Podía ser tan fuerte como quisiera, las armas de fuego hacían que la fuerza de un solo hombre fuera irrelevante. Una bala mató a un rey con la misma facilidad que a un campesino. Incluso los magos cayeron en su rostro. Entonces, ¿qué era un niño pequeño? La banda de combate 1107 tomará las defensas en la parte superior de la pendiente. 54 hombres y un cañón, como solicitaste, dijo Most, abriendo un mapa simple. El teniente Most y el encargado de la pólvora de la base, el subteniente Carlos, eran los jueces. Los juegos de guerra entre bandas no merecían la atención de nadie de mayor rango. Ninguno de los mayores y superiores estaría presente si no fuera por la ludicidad de este en particular, y el respaldo del chico que lo había pedido. Tu ataque comenzará aquí. Debes expulsar a tus oponentes de la colina. El enemigo tiene un cañón, por lo que comenzarás a sufrir pérdidas una vez que te acerques a 800 metros de ellos. Uno morirá cada 10 minutos independientemente de cualquier otra cosa, siempre que como el cañón permanece en pie. Claudia asintió. Muy bien. Teniente Kemondo, por favor coloque a sus hombres como mejor le parezca. 3 carpas mantendrán la pendiente. El cañón vigilará el flanco izquierdo. Una 4ª carpa protegerá el cañón en sí, anunció el teniente. No creo que necesitemos ni siquiera jugar con esto. No puede haber victoria para el sargento mayor. La mitad de sus hombres estarán muertos incluso antes de que el primero alcance el campo de tiro. Literalmente, podríamos hacer que marchen cuesta arriba, tomen su primera descarga y bajen para limpiarlos cuerpo a cuerpo. Claude no habló. Simplemente sonrió al teniente. Basta de quejas. Tómatelo como un favor, suspiró Most. ¿No podía el bastardo ver cuánta gente estaba mirando?
Una cosa era avergonzarse a sí mismo, pero avergonzar a Most, ve a hacer tus preparativos. Kemondo asintió y descendió la pendiente. Hizo que una banda colocara sus maniquíes a mitad de camino de la pendiente. Rápidamente se formó una línea de fuego de 3 metros de profundidad. El tronco de un árbol talado se dirigió hacia el cañón, y se colocaron media docena de maniquíes a su alrededor como tripulación. Tomó alrededor de 1 hora, pero finalmente todo estuvo listo. A pesar de lo insuficiente que era esta configuración para imitar una batalla real, las preocupaciones por la seguridad prohibían cualquier otra cosa. Como tal, un lado siempre estaba estático, mientras que el otro podía maniobrar. Las muertes en el lado defensor se contabilizaron con impactos en los objetivos y las muertes en el lado atacante a discreción de los jueces. Por lo general, calcularon las pérdidas en función de las tasas de acierto promedio durante el entrenamiento en vivo. Los objetivos están listos, ¿verdad? La mayoría preguntó. Claude señaló los objetivos. Alguien tiene que derribar los objetivos afectados. Si permanecen levantados, ocultarán los objetivos detrás de ellos. La mayoría dudó. La guerra se decidió por rango y números. Derribar objetivos era innecesario, más aún era ridículamente peligroso. No se preocupe, señor. No dispararé en volea. Ha visto a mis hombres entrenar. Preferimos disparar. Puede estar seguro de que no golpearemos accidentalmente al hombre. Me ofrezco como voluntario, Mijat. Bajar los objetivos en 3 rondas. Entonces yo también iré, declaró Carlos. Quiero ver de cerca qué ha acumulado tu desperdicio de municiones. Al menos dispara 1 o 2 antes de que te maten todos. Carlos se marchó enojado mientras Claude llamaba a Mijak y le daba sus instrucciones. El chico salió disparado tras el segundo teniente unos momentos después. Los dos se detuvieron a una distancia segura de los objetivos y esperaron la señal. Por tanto, se levantó la sesión y cada uno siguió su camino para hacer los preparativos finales. La mayoría tomó un lugar junto al único teniente coronel en el campo. ¿Cuáles son sus pensamientos, coronel? El teniente coronel Leon Crow había reservado un día de sus deberes como mano derecha de una de las tribus del cuartel general para este partido. Como los demás presentes, quería ver qué le había dado los huevos al joven sargento mayor. Un mayor de orejas largas y rostro gordo se rió antes de que Leon Crow pudiera responder. ¿Crees que vale la pena mencionarlo? Este cuervo tuyo no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué le da tantas bolas? Tu segundo teniente tiene una buena cabeza. Ha elegido la formación perfecta para esta situación. No veo cómo ese cuervo podría cambiar esto. Morimide Leexdir, un estratega de combate de Blue Theater, ladró entre risas. Había conseguido su puesto actual tanto gracias a la reputación de su familia como a su propia habilidad. Su padre era un noble bastante conocido en la capital. Tenía poco interés más allá de engrosar su CV. Rara vez cumplía gran parte de sus deberes, prefiriendo pasar su tiempo en busca de cosas más interesantes que hacer. Este pequeño juego de guerra le ofreció al menos algo de diversión pasajera, por lo que había venido a echar un vistazo. Leon Crow sonrió tranquilamente ante la evaluación de Morimide. La configuración del teniente Kemondo es según el libro, eso es seguro. Los registros sugieren que el sargento mayor necesitaría al menos un clan para desalojarlo, especialmente considerando el cañón. El sargento mayor sugirió esto por su propia cuenta, sin embargo, y yo dudo que incluso alguien tan verde como él no pueda tener un plan, por inviable que resulte ser. Al menos, espero ver cuál es su plan, al menos. La mayoría agitó su bandera azul para anunciar el comienzo del juego cuando vio a Claude llegar a sus hombres. Sonó un silbato en la posición del sargento mayor y sus hombres se dispersaron. Doctrine proclamó que la unidad debería alinearse y prepararse para un avance ordenado, sin embargo, los hombres bajo el mando de Claude simplemente se desvanecieron entre los arbustos como conejos que se lanzan a los escondites. La audiencia estalló en un ataque de comentarios de inmediato. ¿Por qué están corriendo así? ¿Dónde está su línea? ¿Cómo puede alguien disparar efectivamente así? ¿Cómo les va a mandar? Ni siquiera sabe dónde están. Most y Kemondo se quedaron estupefactos. Vieron cómo las tropas subían la colina. No se puede decir que Claude los lidere. Estaban demasiado separados para que algo menos que un rugido atronador pudiera transmitir algo, y todos se movieron de forma independiente. No se podía llamar a esto una formación. Parecía más un grupo de aves asustadas corriendo en la misma dirección general. ¿Estás usando el cañón? La mayoría preguntó. Kemondo negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en el rostro.
Solo estaría desperdiciando municiones. Tengo menos posibilidades de darle a uno que si arrojara una piedra y esperara lo mejor. Los hombres se ocuparán de ellos con disparos de descarga cuando intenten reformar sus filas. Honestamente, esto no tiene sentido, los dos tenientes esperaron así, pero el enemigo nunca reformó sus filas. Los hombres acortaron la distancia a unos 300 metros, prácticamente un alcance cuerpo a cuerpo, arrastrándose el último de la distancia boca abajo. ¡Ah! Kemondo no pudo evitar gritar por más tiempo. Su fuego de descarga sería inútil. Sus hombres no tenían nada contra lo que disparar. El enemigo todavía estaba disperso y ahora boca abajo. Sus disparos simplemente volarían sobre sus cabezas. ¿Estaba el mocoso planeando luchar contra esto cuerpo a cuerpo? Sin embargo, eso anularía completamente todo este ejercicio. Esto fue para demostrar que su uso de pólvora no era un desperdicio. Si luchaba contra esto sin usar ninguno, frustraría todo el propósito de este pequeño juego. Sin mencionar que una pelea como esta, incluso si ganara, vería al menos a una cuarta parte de sus hombres muertos, y al menos una cuarta parte más heridos, probablemente lisiados. Kemondo se preguntó si debería simplemente golpearlos con metralla cuando finalmente se pusieron de pie. No los mataría a todos, pero debería incapacitar al menos a una cuarta parte de su fuerza de un solo golpe. Los hombres en el campo habían dejado de avanzar mientras todos discutían los diversos grados de estupidez de esta táctica. Se habían cerrado hasta entre 150 y 200 metros. Algunos de los hombres estaban más cerca que otros. Surgieron bocanadas de humo blanco y ocultaron a los hombres de los ojos de los observadores durante varios segundos, luego el viento despejó las nubes. Un momento después, el sonido de sus disparos resonó más allá de los oídos de la multitud. Los disparos estaban dispersos y desincronizados. Se sentía más como si hubieran tenido una idea aproximada de cuándo disparar, pero lo habían hecho tan pronto como tenían un objetivo, en lugar de esperar una orden real. Se levantó una bandera roja, y Calros y Mihawk se lanzaron hacia los maniquíes. ¿En realidad los está recargando mientras se acuesta? Alguien gritó. Los ojos de todos se entrecerraron, luego los jadeos sonaron tan dispersos como los primeros disparos de la batalla. Siguieron más rondas de la misma manera. El sexto vio caer el último muñeco. Incluso Carlos y Mihawk estaban atónitos. Volvió a sonar un silbato y los hombres de Claude se pusieron de pie y marcharon tranquilamente hacia las posiciones enemigas. Capítulo 205 Gloria o vergüenza. Todos, incluidos Most, Kemondo, Leon Crow y Morimide, de rostro gordo, corrieron hacia la colina. No podían esperar para comprobar los objetivos de madera que Claude había hecho que su subordinado derribara. Fue ridículo. Todo el juego de guerra fue una broma. El joven sargento mayor había derribado a todo un clan y un cañón con solo 20 hombres. Extendió a sus hombres, inutilizando el cañón, luego se acercó fuera de la formación, haciendo inútil el fuego de la ráfaga, y finalmente disparó al enemigo desde una cómoda distancia de 200 metros, escondiéndose detrás de rocas y tocones y en terreno muerto. Literalmente, había repetido la misma práctica que había estado haciendo durante semanas. Los oficiales que observaban tomaron nota secreta de esta debilidad. Aunque el enemigo no pudo reaccionar debido a que eran objetos inanimados, si hubieran sido tropas, no habría cambiado mucho, ya que estaban encerrados en formación y no habría respondido lo suficientemente rápido a la situación cambiante para salvarlos, y mucho menos cambiar las cosas. Alrededor. Todos los 61 objetivos estaban planos en el suelo. Los objetivos eran completamente nuevos, al igual que la regulación de los juegos de guerra. Los hombres de Claude no lo habían defraudado. Las condiciones no eran las ideales, pero aún mantenían unas 0,8 partes de su precisión. Habían comenzado con la tripulación de los cañones, sacarlos antes de que pudieran reaccionar fue el movimiento inteligente. Después de eso, se habían ido a la ciudad con el resto de la formación. Claude había retenido a Gun como su carga. El hombre cargaba 5 mosquetes precargados y se encargaba de recargar mientras Claude disparaba. Los observadores, todavía jadeando por su loca carrera, se quedaron boquiabiertos cuando vieron los pulcros huecos redondos en los maniquíes recién pintados. No podían creer lo multiplicadoras de fuerza que eran las tácticas del sargento mayor verde. Los más inteligentes ya estaban dando vueltas a sus mentes, tratando de pensar en formas de incorporar lo que acababan de presenciar en la doctrina. El teniente Kemondo miró a los maniquíes, pálido. No podría haber estado más seguro antes de que comenzara el juego de guerra.
La idea de que podría perder no se le había ocurrido hasta que la tercera descarga derribó casi la mitad de su formación de un solo golpe. Y el resto de los hombres había caído antes de que pudiera siquiera empezar a considerar seriamente lo que podía hacer. No estoy convencido, sargento mayor. Luchó con trucos baratos. Se fugó de esta pelea sin honor, declaró Kemondo. Claude negó con la cabeza. La guerra se trata de lograr la victoria, no de marchar hacia tu muerte. ¿Por qué demonios pelearía una pelea que sé que voy a perder? Que pudiera ganar contra tu formación con mis escasas fuerzas es un testimonio más de mis tácticas. Si crees que enseñar a tus tropas a gatear es una victoria, no te detendré. Te extendí la seria consideración que pensé que merecías como oficial de pluma azul, pero veo que ahora no eres más que un embaucador barato. Tú no tienes nada del orgullo de un soldado. Somos plumas azules. Una derrota honorable vale un mundo más que una victoria deshonrosa. Mira a tus hombres. ¿Crees que los humilladores cubiertos de barro parecen soldados? Incluso si marchamos hacia la victoria sin una sola muerte usando estos métodos, nuestro honor sería destruido y nunca más podríamos enfrentarnos a nadie en la batalla. Somos pluma azul. No Googlex. Los oficiales inicialmente impresionados con los resultados de Claude, miraron la figura embarrada y lamentable del sargento mayor y negaron con la cabeza. Kemondo tenía razón. Lo único más importante que la victoria fue la forma en que se logró. Claude sonrió amargamente a sus rostros. Solo podía hacer mucho para mostrarles el mérito de sus tácticas. Si incluso una demostración en vivo no podía mostrarles la luz, entonces estaban más allá de toda esperanza. No es que le importara tanto entregar al ejército. Solo quería permiso para continuar entrenando a sus tropas y usando sus tácticas él mismo. Solo necesitaba proteger a sus hombres. Si otros murieron por la estupidez de su comandante, no tuvo nada que ver con él. Sin embargo, no podía entender su problema con sus tácticas. ¿No fue la guerra por la victoria? ¿Qué importaba verse bien cuando veía a uno marchando encadenado por la calle principal de la capital del enemigo? Un suspiro escapa a Claude. El ejército estaba plagado de tal idiotez. La mayoría de los oficiales de origen noble veían a sus hombres como poco más que dinero, para gastarlos en méritos y pequeñas victorias como tantos otros. Los oficiales que tenían un rango inferior al capitán todavía tenían que marchar al campo de batalla con sus hombres, pero eran los hombres mejor vigilados tan cerca del frente. El de Claude era el último rango en la escalera que enfrentaba las rondas enemigas de frente en las primeras filas. Todo lo que estuviera por encima del sargento mayor conducía desde la retaguardia. Incluso ser capturado estaba lejos de ser una sentencia de muerte. La mayoría fueron retenidos con relativa comodidad hasta que pudieran ser rescatados. Cuando los oficiales resultaron heridos, también recibieron un trato preferencial. Claude había leído personalmente el manual doctrinal de los destacamentos médicos. Declaró claramente que el tratamiento debía priorizarse por rango, luego por antecedentes familiares, las circunstancias atenuantes, que básicamente significaban cualquier cosa, desde las conexiones personales del noble en cuestión hasta los posibles reembolsos, y solo entonces por la gravedad de las heridas. Los suboficiales y sus oficiales chocaban con frecuencia debido a esto. Las filas de oficiales comisionados hasta el sargento mayor se abrieron a los de ascendencia y noble, plebeyos y campesinos, como un hueso de azúcar para hacer que se callaran. Como tal, muchos encontraron las críticas de Kemondo bastante convincentes, especialmente el mayor Morimide. Bien dicho, teniente. Bluefeater debe mantener las filas adecuadas y marchar hacia adelante con firmeza. Incluso el fuego más duro no puede apagar nuestro impulso. Incluso si tenemos que pagar un precio muy alto, todavía inculcaremos una impresión heroica de nosotros en las mentes de nuestros enemigos. Y enviarán estremecimientos a sus corazones la próxima vez que pongan la vista en la pluma azul. Los enviaremos luchando para escapar con el rabo entre las piernas cuando se enteren de nuestro avance. Claude no estaba de humor para discutir con idiotas. Morimide era solo un observador, por lo que podía decir lo que quisiera. A Claude le hubiera encantado verlo alinearse con sus hombres en la próxima batalla y enfrentarse al fuego de cañones y descargas. Eso cambiaría de opinión muy rápidamente. Probablemente incluso se arrastraría debajo de los cadáveres si eso le diera la más mínima posibilidad de sobrevivir. Un par de los otros oficiales estaban menos dispuestos a estar de acuerdo y llamaron la atención de Claude de inmediato. En realidad, la defensa solo tiene que levantar algunos muros bajos para bloquear la mayoría de los tiros y disminuir las bajas innecesarias.
Quizás ese sea un punto en el que podamos mejorar nuestras formaciones defensivas. Creo que tener a los M alineados y esperando es demasiado rígido. Si el lado atacante tiene un número menor, cuando se arrastran y disparan, la defensa debe lanzar un contraataque y exterminar al enemigo en un cuerpo a cuerpo. La disposición abierta de las fuerzas del sargento mayor los hace extremadamente vulnerables a una carga. Se aislarán rápidamente y se eliminarán con facilidad. Claude se acercó al teniente Most. ¿Realizamos ahora un juego de guerra con mi bando a la defensiva? La mayoría negó con la cabeza. No es necesario. El teniente Kemondo se negará en el momento en que bajes de nuevo. No tolerará tácticas tan descaradas. Se niega a descender a tu nivel. Capítulo 206. El estallido de la guerra. La simulación de combate llevada a cabo por la 11ª tribu en la base de Fogville tuvo un ligero efecto dominó, pero hablar de todo se calmó antes de que pasara una semana. La gente solo lo mencionaba de vez en cuando y se enfocaba en cómo Claude logró vencer a sus enemigos en una gran desventaja, pero criticaba que los métodos eran cobardes e inapropiados. También se dijo que si bien las tácticas eran adecuadas para manifestaciones y escaramuzas, no serían de ninguna utilidad en un campo de batalla real donde lucharían decenas de miles de personas. Si decenas de miles de tropas se arrastraban por el suelo como insectos, Bluefeater también podría ser renombrado a Buglex como lo mencionó Kemondo. Después de que Claude regresó a la base, nadie le prestó atención a pesar de que fue el vencedor del juego de guerra. El único beneficio de la victoria fue que el subteniente Carlos ya no lo reprendió por el consumo de pólvora de sus tropas. Habían demostrado su valía con sus disparos precisos y era razón suficiente para justificar su consumo de pólvora y balas. Pero lo que le preocupó fue que mientras el Aubas Mark III era el primer mosquete producido por el reino con miras precisas, la precisión aún dejaba algo que desear. Si bien su precisión aún se mantuvo a 100 metros de distancia y la diana podía acertar de manera confiable, una distancia de más de 150 metros dejaba bastante margen de error. No fue un problema con las tropas. Los mosquetes de esta época eran en su mayoría lisos y sus balas eran, en esencia, perdigones de plomo. Aparte del error humano y los factores ambientales, las balas también se vieron afectadas por muchas otras variables después de que se realizó un disparo. Esas no eran cosas que pudieran abordarse con más capacitación. El hecho de que se pudiera realizar un disparo preciso a 100 metros de distancia tendría que depender de la suerte. En ese entonces, usaba principalmente su arma modificada para cazar y los rangos que necesitaba estaban en su mayoría dentro de los 100 metros. Por eso no encontró ningún defecto en el arma. Solo después del ejercicio de entrenamiento descubrió que disparar a 200 metros de distancia era bastante difícil para las tropas. Si tuviera su matriz alquímica con él, habría intentado hacer algunos experimentos. Creía que estriar el cañón y las bolas mini en lugar de los perdigones normales resolvería el problema. A pesar de que no era un experto en rifles ni mucho menos, había leído bastante en los foros de discusión de aficionados a las armas. Sin embargo, no tenía acceso a lo que necesitaba en el campamento. A pesar de que Bluefeater tenía una pequeña artillería en Gourneigada, Claude la visitó solo para descubrir que lo máximo que podían hacer era reensamblar armas. Solo podían trabajar con piezas existentes. Modificar o forjar nuevas piezas para armas estaba lejos de lo que eran capaces de hacer. Además, el ejercicio de entrenamiento mejoró la opinión de los altos mandos sobre sus habilidades de entrenamiento. En 2 cortos meses, pudo poner en forma a algunos nuevos reclutas rechazados. A pesar de que todavía no eran capaces de hacer disparos de volea como grupo, eran más que capaces de servir como tropas de patrulla o guardianes. Después de una semana más o menos, recibió la misión de capacitar a otro grupo de unos 70 nuevos reclutas con los mismos requisitos, que estuvieran lo suficientemente en forma para servir en unidades de guardia o camilla. Se dijo que el viceadministrador de la base, el teniente coronel Leon Crow, fue quien hizo esa sugerencia. Creía que dejar que Claude entrenara a los rechazados era similar a volver a forjar hierro malo. Quizás todavía podrían ser rescatados como guardianes capaces. Aún era mejor que enviarlos a esclavos en trabajos normales y laboriosos en el departamento de logística. Claude se quejó con Most sobre su asignación de niñera después de que 2 bandas rechazadas fueran enviadas a su cuidado. El problema era quiénes serían sus músicos. Un hombre de tienda generalmente tenía el rango de sargento mayor y la mano derecha de las tiendas era sargento mayor. En el campo de batalla, los sargentos mayores podrían hacerse cargo de la tienda temporal en caso de que el sargento mayor estuviera incapacitado.
Sin embargo, los músicos solían ser subtenientes. Cada banda tenía 4 carpas y 4 sargentos mayores y sargentos mayores respectivamente. Claude tenía 17 porteros y los 10 que estaban particularmente discapacitados mentales sirvieron como camilleros. Los 4 nobles eran sargentos mayores. Si el cuerpo enviaba al resto de los rechazados, serían casi un centenar de hombres, suficiente para 2 bandas completas. Tener más subordinados no significaba automáticamente que las cosas serían más fáciles. Claude se había esforzado mucho para entrenar a 17 porteros solo y todavía estaba dejándose llevar por la cabeza sobre cómo podía entrenar. Los 10 superlentos en tropas de camilla adecuadas. Y, sin embargo, otro grupo de rechazados quedaría bajo su cuidado. Fue entonces cuando decidió quejarse con Most e insistir en no asumir la injusta carga. Si realmente querían que los entrenara, al menos debería tener un segundo teniente cubriéndole las espaldas. La mayoría parecía bastante preocupada y dijo que esas eran órdenes de los altos mandos y que él no podía hacer nada al respecto. Asignar 1 o 2 subtenientes a la unidad de Claude tampoco era algo que pudiera hacer. La mayoría de los subtenientes sabían el tipo de gente que Claude tenía la tarea de entrenar y nadie estaba dispuesto a convertirse en músico de banda para ellos. Con la guerra en el horizonte, todos esperaban ganar algún mérito en la línea del frente en lugar de servir como miembros de la banda para las bandas de guardianes y camilleros. Dado que Most era solo un segundo teniente, tampoco podía darles órdenes. Solo dijo que intentaría hacer oír las peticiones de Claude, pero dijo que si los altos mandos no tenían la intención de hacer nada al respecto, Claude podría ser su músico nominal. En cuanto a la asignación de más sargentos mayores y sargentos mayores a su unidad, eso no sería posible ya que el ejército era bastante escaso y sugirió que Claude dejara que los 4 nobles sirvieran como carpas. Lo máximo que Most pudo hacer fue asignar algunos cabos o sargentos para que sirvieran de mano derecha en las tiendas. Debido a la campaña de reclutamiento, la mayoría de los sargentos de personal ya han sido promovidos a sargentos mayores. Dado el poder de Most, asignar cabos y sargentos a Claude era todo lo que podía hacer. Sin embargo, arrojó los 72 AUVAs Mark III restantes a la unidad de Claude generosamente y prometió un suministro ilimitado de perdigones y pólvora, ya que sabía que la rutina de entrenamiento de Claude gastaba muchos de ellos. Al ver que Claude seguía parloteando en su oficina, no pudo más y le advirtió con severidad que un soldado tenía que seguir las órdenes. Las asignaciones que les dieron sus superiores no eran negociables. No eran vendedores ambulantes con los que se pudiera regatear y él no debería quejarse de la dificultad de la tarea. Al no tener otra opción, Claude se hizo cargo de los nuevos rechazados y los entrenó en la enfermería. El tiempo pasó volando y la noticia llegó a la base al final del 5.º mes mientras Claude todavía estaba ocupado entrenando a los reclutas. Agüeras había declarado la guerra a las 5 naciones de la Alianza Anti-Agüeras. Ellos respondieron con su propia declaración en especie. La nube de la guerra volvería a cubrir la parte oriental del continente de Freya. Las llamas se habían encendido, pero nadie sabía aún quién quedaría reducido a cenizas. El estallido de la guerra fue recibido con júbilo y fanfarria en la base. Muchos soldados elogiaron a Stellin X y corearon lemas para derrotar a sus enemigos y cantaron las canciones de guerra de Bluefeater con gran entusiasmo. Vieron la guerra como una oportunidad de gloria y ascensos y pensaron que sería fácil de obtener. Claude estaba ocupado entrenando a sus tropas de camillas. Actualmente tenía 38 de ellos, todos no aptos para el trabajo normal. Lo que quería era entrenar su capacidad para reaccionar adecuadamente en un escenario de campo de batalla. Hizo que algunos espantapájaros vestidos con los uniformes de plumas azules se colocaran por todas las colinas e hizo que las tropas de camillas trajeran a los espantapájaros de regreso. Para aumentar el realismo de la situación, pidió a los chefs que le consiguieran unos órganos de cerdo para esparcirlos por todos los espantapájaros. A los que lograron llevar un espantapájaros a la espalda correctamente se les permitió beber y descansar y tal vez incluso recibir una fruta o un pan como recompensa. Claude no tuvo más remedio que entrenarlos como lo haría con los perros para fomentar el comportamiento que quería. En cuanto a priorizar a los oficiales durante el rescate, Claude lo consideró demasiado complicado para ellos. Los idiotas de las camillas eran casi indistinguibles de los discapacitados mentales. Claude aceptó hasta 3 lotes de rechazos, con un total de 121 hombres, en el plazo de un mes. Los organizó en una banda de porteros de 60 hombres y otra unidad de camillas con 38 hombres.
Los rechazos verdaderamente insalvables fueron enviados al departamento de logística como jornaleros. 2 de los reclutas solían ser matones en sus casas. Después de que fueron reclutados, se hicieron los tontos en un intento de escatimar en el entrenamiento y fueron enviados a Claude. Cuando su truco fue visto, todavía se negaron a cambiar, por lo que Claude se lo informó al segundo teniente Most. Esos 2 tontos fueron decapitados ante todos los reclutas de la base y dieron ejemplo. Perun trajo la noticia del estallido de la guerra. Según él, la base principal estaba en completo caos. Todos los oficiales vitoreaban y clamaban por acabar con la alianza anti-aurasiana. En cuanto a los soldados normales, una parte de ellos vitoreaba con el mismo fervor que sus superiores, mientras que el resto se revolcaba en la tristeza. La guerra significaba que no tendrían más remedio que servir como carne de cañón en el campo de batalla. Aquellos con medio cerebro sabrían que no eran buenas noticias de ninguna manera. Claude no tenía nada que decir al respecto. Solo se preparó mentalmente para lo inevitable. Aunque era sargento mayor, también se desempeñó como músico de bandas de su portero y camillero. Estaría en una posición mucho más segura que los soldados normales. Como mínimo, no tendría que ser parte de la carga principal e incluso si la enfermería tuviera que desplegarse en la línea del frente, estaría situada cerca de la parte trasera del campo de batalla. ¿Nos desplegarán pronto?, preguntó Claude. Perun negó con la cabeza. No tengo idea. La base principal no ha emitido ninguna orden todavía y no estoy seguro de cuál será la tarea de nuestra 11ª tribu. Pero escuché que la 3ª y las 7 tribus de combate ya han recibido órdenes de salir al ducado. Decidins. Creo que el principal objetivo de nuestro cuerpo debería ser el ducado. Claude suspiró ante el repentino estallido de la guerra. Pensó que tendría al menos un mes más para capacitar a los nuevos reclutas. Según los periódicos que leyó últimamente, el reino todavía estaba enviando embajadores a las 5 naciones con la esperanza de compromisos para aliviar la tensión y evitar la guerra. No pensó que llegaría tan pronto, incluso con Agueras tomando la iniciativa de declarar la guerra. No entendía qué pudo haber sucedido para provocar eso. Se sintió como si fuera arrastrado impotente por las corrientes de la historia como un muñeco de trapo. Había demasiadas cosas más allá de sus posibilidades de control. Capítulo 207. Llegada del príncipe Perunt regresó con más noticias un par de días después. Resultó que la delegación final que el reino había enviado a Nasri para negociar fue humillada por una delegación de Shiksan. Estalló una pelea entre los 2 embajadores, pero Agueras era un diplomático nato, no un luchador. Perdió el enfrentamiento, mal. Sacó su espada y se suicidó cuando todos comenzaron a reírse de él. Nasri debería haber intervenido para detener todo el asunto, pero simplemente se quedaron mirando. Algunos rumores decían que habían sido más que espectadores. Algunos dijeron que habían incitado a las 2 partes al conflicto y habían sido los que empujaron al embajador al suicidio después de que perdió la pelea. Sin embargo, los nasrianos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el hombre demasiado tarde para detenerlo, y ahora había llegado la guerra. El rey había declarado la guerra en el momento en que vio el cadáver de su embajador. El país llevaba 5 días en guerra. Sin embargo, todavía quedaba algo de tiempo antes de que se desplegaran. La guerra fue una cosa larga y lenta en Freya. Se necesitaron varios días solo para hacer llegar las órdenes a todas las fuerzas, luego les llevó semanas, incluso meses, apilar a sus hombres y estar listos para marchar. Muchas unidades generalmente tenían menos efectivos en tiempos de paz, y esto requirió varios meses para llamar a los hombres al servicio activo y entrenar a los reclutas para que sus unidades estuvieran a la altura de la fuerza de combate. Las fuerzas de Agueras habían estado esperando la guerra durante varios meses y habían pasado todo ese tiempo preparándose, pero aún les tomaría algo de tiempo prepararse para el despliegue. Las noticias solo deberían haber llegado a las naciones de la alianza más cercanas, pero lo habían estado esperando desde el día en que el embajador se suicidó, por lo que ya habían comenzado a hacer sus movimientos hace un par de días. Claude encontró la guerra de Freian como un tema de risa. La idea de declarar la guerra mientras aún necesitabas meses para prepararte para cualquier cosa que se pareciera remotamente a una ofensiva no tenía ningún sentido para él. La declaración actuó más como un aviso de una eventual guerra, que como un anuncio real de que la guerra ya había comenzado. Lo lógico era hacer todos los preparativos, luego declarar la guerra días o, idealmente, horas, antes de cruzar la frontera. El comando del cuerpo estaba en reuniones todo el día, por lo que Claude y sus hombres se afanaron en el comedor.
se enfocaron en conseguir todos los suministros que necesitarían. Comida, agua, uniformes, municiones, medicinas, vendajes, etc. Cada hombre tenía derecho a un brazo de pan negro para asumir el despliegue. Pan para 3 días. El cuartel general había ordenado que cada hombre recibiera raciones para 15 días. Por tanto, cada uno tenía que recibir 5 panes. 6.000 panes para toda la base. El menú también incluía sal, queso seco, cecina, barras de mantequilla y frutos secos. Los hombres tenían que llevar consigo raciones para 3 días, el resto se llevaría en el tren de suministros y se distribuiría según fuera necesario. Sin embargo, las raciones que llevaban consigo solo eran para cuando estaban en movimiento. Si instalaban un campamento, el comedor del campamento les proporcionaría comida. Claude no había pensado que incluso algo tan esencial como las raciones solo se prepararía después de que se declarara la guerra. Aunque todavía tenían que marchar y, por lo tanto, técnicamente tenía más tiempo para entrenar a sus hombres, en realidad no pudo hacer uso de él. El cuartel general había ordenado un inventario completo de sus suministros, lo que significaba que nada podía salir de los almacenes, ni siquiera las municiones utilizadas para el entrenamiento continuo. La tribu de Claude, el 11, era una de las tribus más capaces del cuerpo. Perteneció a la tercera línea de la Ungente. Curiosamente, solo la segunda, tercera y cuarta personas se desplegaron durante las próximas 2 semanas. La primera gente, oficialmente reconocida como la más poderosa del cuerpo, permaneció en el campamento. El alto mando popular se estaba poniendo nervioso, pero todas las peticiones para su despliegue fueron canceladas. Perun brilló con su amplia red de información. Escuchó muchas cosas de todas partes, como cómo iban a luchar en 2 frentes. Redragón y Grifón estaban siendo desplegados hacia el noroeste para repeler cualquier ofensiva de Nasri. Pluma Azul iba a marchar contra Sidins por su cuenta y acabar con ellos. Sidins era el equivalente a unas 7 prefecturas de Aueran, apenas un gran desafío para Bluefeater. Solo necesitaban tiempo para limpiarlo. Desafortunadamente, la cordillera de Audin se interponía entre ellos y el ducado había fortificado fuertemente su lado. El gobernante de Sidins y su consejo creían que estaban completamente a salvo en ese frente. Lo último que haría cualquier comandante medio decente es hacer que su ejército atraviese una cadena montañosa hasta llegar a extensas fortificaciones. Si tenía suerte, podría cruzar las montañas con pocas pérdidas, pero luchar contra un enemigo fortificado cuando su cadena de suministro estaba casi protegida por la cordillera era suicidio. Pluma Azul ciertamente tenía más de comandantes medio decentes al mando. Desafortunadamente, eran comandantes de plumas azules. No eran de los que permitían que algo tan pequeño como una cadena montañosa les impidiera entrar en acción, especialmente cuando sus rivales iban a estar en el centro de la misma. El alto mando tenía pocas razones para intentar frenar el entusiasmo de Pluma Azul por una ofensiva como esa. Necesitaban tomar los 2 puertos que Sidins contribuía a la alianza para completar su corte de la armada enemiga. Los comandantes de Pluma Azul tampoco estaban dispuestos a desperdiciar esta oportunidad. Habían ganado la oportunidad de ser desplegados desde el comienzo de la guerra luchando por ella con uñas y dientes. Eran fuertes, pero no tan poderosos ni tan bien considerados como la Guardia Real o el Dragón Rojo. Habían estado enviando grupos de exploradores y luego a través de, la cordillera desde el día en que habían escuchado noticias definitivas sobre la inevitabilidad de la guerra meses antes. Sus exploradores habían encontrado varios puntos débiles en las defensas mal alerta. Si empujaban su ataque allí con un tiempo preciso, podrían abrirse paso. Si lo hacían lo suficientemente rápido, y con suficiente fuerza intacta, podrían marchar directamente a la capital enemiga antes de que se enteraran de su presencia. También habían descubierto un antiguo pasaje de contrabandistas que podían usar para cruzar las montañas sin ser detectados. Perun también tuvo noticias de que el ataque inicial ya se había lanzado. Había ido muy bien y la segunda gente se había apoderado de Wemis, la ciudad sidinsiana más cercana. La tercera y cuarta personas habían tomado posiciones defensivas en ambos extremos del paso de montaña para asegurarse de que no fuera tomado ni destruido. Entonces, ¿por qué seguimos en el campamento?, preguntó Claude. Sin embargo, esa era una pregunta que Perun no pudo responder. Pasó otra semana sin una palabra. Luego, finalmente, al 8º día, llegaron noticias. La primera gente estaba siendo retenida para recibir al segundo príncipe.
El príncipe heredero, Ansbach Stellin, había sido asignado a Redragon, y el segundo príncipe, Uelrit Stellin, había sido asignado a Bluefeather. Los habían enviado con dos tareas. El primero, anunciar la nueva política del reino con respecto a las 3 prefecturas que le habían quitado a Nasri en la última guerra y unirse a los 2 cuerpos mientras marchaban hacia la batalla. La ley marcial que había estado en vigor en Kafreifit, las Domkrun y Botamia durante varias décadas, finalmente llegaría a su fin. Sus impuestos se reducirían a la tasa normal, sin embargo, tuvieron que levantar 3 cuerpos irregulares para la guerra. La primera gente iba a ser el guardaespaldas personal del segundo príncipe mientras él estaba en el campo. Claude y su unidad se desplegarían con la 11ª tribu. Mientras se realizaban los preparativos finales, fue enviado a la sede de la unidad para unirse a la fiesta que recibe al príncipe y unirse al desfile que se llevará a cabo para mostrar la fuerza responsable de la protección del príncipe. Capítulo 208. La citación del príncipe era la primera vez que Claude estaba en el cuartel general y su mente una vez más quedó impresionado por la escala de todo. Recordó cómo los soldados le contaron con orgullo sobre su campamento principal cuando llegó por primera vez a Gourneigada. El soldado mencionó lo grande que era la base y dijo que no se podía ver el otro extremo desde un extremo. De hecho, fue bastante grandioso. Innumerables tiendas de campaña se agruparon en 4 y se organizaron juntas en cuadrados más grandes que llenaban la visión de un extremo a otro. Cuanto más se acercaba a la base, más oía la conmoción. Las 3 personas principales de Bluefeather habían ido al frente y solo quedaba la primera. Sin embargo, escuchó de Perunt que 2 cuerpos irregulares ya se habían dirigido al campamento. Uno de ellos acompañaría a la primera gente a Sittins y el otro permanecería como reserva y entrenaría a los nuevos reclutas. Como comandante de una banda de guardianes y camilleros, Claude trabajó muy de cerca con Perunt. Después de que terminó de instalar el alojamiento de sus hombres, Perunt le pidió a Claude que fuera a la enfermería. Estaba ubicado en el extremo este del campamento. Dentro de las tiendas había cerca de un centenar de heridos que habían sido traídos de la línea del frente. La mayoría tenía lesiones compatibles con caídas. Aparentemente, se habían caído de los acantilados cuando las 2 personas se abrieron paso a través de la cordillera. Perunt había venido a buscar a un viejo amigo, el responsable de la enfermería, el Dr. Mozart. Desafortunadamente, estaba ausente en ese momento. El príncipe Wedrick había llegado a Gourneigada el día anterior y una pareja lo había invitado a un banquete. Sin embargo, se enfermó poco después y llamaron a Mozart para que lo tratara. Los 2 regresaron abatidos. Claude permaneció en la base durante la mayor parte de los 3 días con poco que hacer. Perunt, por el contrario, se estaba ahogando bajo su carga de trabajo. Los soldados de un St. Folk y los 2 cuerpos irregulares chocaban mucho. Solo la 11ª tribu tuvo más de 10 peleas. Mantuvo a los ejecutores bastante ocupados. Afortunadamente, las peleas solo resultaron en lesiones internas leves que podrían tratarse con brebajes simples. Perunt dijo que la guerra estaba provocando tensiones altas y que las tropas se desencadenaban fácilmente por cosas estúpidas. Por lo general, mientras no se produjera una paliza a gran escala, el alto mando no los reprimió. Cuando Claude regresó, advirtió a sus secuaces que vigilaran a sus hombres correctamente y se aseguraran de que permanecieran en sus tiendas. Si no tenían nada que hacer, deberían dormir. Hicieran lo que hicieran, no debían deambular. Fueron convocados al recinto del desfile a la mañana siguiente. El príncipe Wedrick inspeccionaría las unidades antes de que partieran hacia Siddins. Como el príncipe estaría acompañado por muchas otras personas ricas y poderosas, los soldados recibieron instrucciones de usar uniformes nuevos y estar bien alimentados y descansados para estar en forma y de buen humor durante el desfile. Las bandas de Claude no formaron parte del desfile. El mando sabía qué clase de hombres había en su unidad y le preocupaba que deshonraran al cuerpo. En cambio, debían reemplazar a los guardias del campo. Bertlin escupió con odio mientras los cuernos sonaban para anunciar el comienzo de los desfiles. Esos bastardos, nadie estaba feliz de ser excluido del desfile. Claude fue el único que pareció indiferente. ¿No quieres ver cómo es el príncipe?, preguntó Moriad. Claude se rió. ¿Para qué? Es un hombre como cualquier otro. 2 ojos, una nariz, una boca, un poco de pelo en la parte superior, sucede que tiene una herencia mullida. Pero si podemos ganarnos su favor, subiremos de rango, se quejó Aboyev. Jeje, se rió Berklin, sigue soñando. ¿De verdad crees que te acercarás a él?
Solo las personas que ya son élites pueden conocerlo. No va a llamar a un gruñido como tú o como yo. Bertlin habla con sentido, chirrió Yavid, no estoy muy interesado en el segundo príncipe. Solo estoy enojado de que estemos de guardia mientras todas las chicas más lindas de la ciudad están adulando al príncipe. Olvídalo, no hagas un escándalo. ¿Por qué no llevas a un par de hombres al bosque y ves si puedes pescar algo? Quiero carne. Diablos, ¿no dijeron que el desfile comenzará a las 10? Ya son las 12. Al menos estará cerca de la puesta del sol para cuando terminen. Entonces el cuartel general probablemente llevará a cabo un banquete privado para dar la bienvenida al príncipe oficialmente, lo que mantendrá la cocina ocupada y no cenaremos esta noche. El príncipe Wedrick acababa de llegar, por lo que la ceremonia comenzó tarde. Los hombres llevaban ya varias horas en desfile, mientras los nobles y altos mandos observaban bajo las sombrillas, bebiendo té y comiendo galletas. Al final, sin embargo, la gente tenía que almorzar rápido después del desfile antes de salir. El cuerpo irregular pasaría la noche y partiría a la mañana siguiente. Claude terminó sus rondas justo a tiempo para recibir la orden de prepararse para partir. Fue una gran broma. Aunque este Jin X había asignado a sus dos hijos una tribu de guardia real cada uno, además de su propia tienda de guardias de la guardia, Bluefeater creía que no era suficiente y agregó la 11ª tribu. El príncipe, sin embargo, pareció olvidar que iban a partir y se quedó en su mansión. Habían pasado 2 días desde el desfile y aún no había hecho acto de presencia. Perunt acababa de enterarse de que estaba celebrando otro banquete, al que habían invitado a la mitad de las bellezas nobles de la ciudad. Los generales finalmente sintieron que algo andaba mal cuando llegó y se fue el tercer día sin la aparición del príncipe. Se dirigieron a su mansión y finalmente accedió a partir al día siguiente. La 11ª tribu marcharía al timón de la columna. Partirían después del desayuno y media hora de descanso. Sin embargo, 2 horas después de su partida, se les dijo que acamparan para almorzar. El príncipe iba a almorzar y luego descansar un poco. Era casi la mitad de la tarde cuando volvieron a recibir pedidos. Sin embargo, no fue para levantar el campamento, sino para expandir el campamento ya que iban a pasar la noche. El príncipe se uniría a ellos, por lo que también tenían que hacerle espacio. Los hombres casi le tiraron piedras al mensajero. A este ritmo, ni siquiera llegarían a la cordillera antes de que terminara la guerra. Independientemente, tenían sus órdenes, y Bluefeater no era más que rigurosos por seguir las órdenes. Así, los hombres se dispusieron a prepararse para la llegada del príncipe. El príncipe entró en el campamento al anochecer. Su séquito estaba acompañado por un montón de mujeres, todas de considerable procedencia. La noche casi había terminado cuando Claude terminó sus rondas de nuevo y se preparó para acostarse. Un asistente se acercó a él en ese momento y le dijo que había sido convocado por el príncipe. No tenía la menor idea de por qué, pero cuando un miembro de la realeza chasqueaba los dedos, un plebeyo poco podía hacer más que obedecer. La tienda a la que fue conducido parecía ser la tienda del alto mando. Era al menos varias veces más grande que las tiendas de campaña que se habían entregado a la unidad de Claude. Incluso antes de llegar a él, podía escuchar la alegría que se producía en el interior. Podía ver las sombras de un buffet bailando en el interior de la pared de la tienda. Le dijeron que esperara en un rincón mientras el príncipe terminaba el baile. Al menos 3 generales estaban presentes, cada uno tenía la cara roja y vino. El baile pronto llegó a su fin y un hombre de cabello rubio pasó tranquilamente junto a Claude después de darle a su compañero de baile un beso alargado. El asistente que lo seguía le indicó a Claude que lo siguiera. «He traído a Claude Fer, Su Alteza», anunció entonces el asistente. Capítulo 209 Rechazo. El príncipe miró hacia arriba y Claude se dio cuenta de que no parecía tan joven como había pensado inicialmente. Tenía al menos 30 y tantos años. Claude pudo ver los más mínimos indicios de arrugas comenzando a revelarse en los bordes de su rostro. Estaba pálido y algo demacrado. Sus ojos inyectados en sangre lo hacían parecer un empleado negro de la empresa. El príncipe no habló. Le dedicó a Claude solo una mirada, luego se sirvió un poco más de vino y tomó un sorbo. Levantó la barbilla y miró a Claude durante un largo y despectivo momento antes de hablar. ¿Eres Claude Fer? ¿El alumno de mi tía de Whitestad? Preguntó. ¿Tía? Claude tardó unos buenos 4 segundos en darse cuenta de que el príncipe estaba hablando de Barones María. Así que incluso los hijos del rey la vieron como la hermana del rey.
Tenía que ser más que una simple charla callejera si incluso los hijos del rey la reconocían como la hermana del rey. Si Su Alteza se refiere a la baronesa María, entonces sí. Soy su alumno. Ella me ha dado mucha orientación, respondió Claude después de un saludo. Mi tía dijo que tenías un gran talento para la medicina herbal. No me pareces mucho. Apenas eres un soldado. Parece que estás dispuesta a decepcionarla enormemente. ¡Qué desperdicio de ella! Bondad. Incluso me pidió que cuidara de ti. Claude no tenía nada con qué responder. El príncipe había resultado ser un matón, una persona superficial que pensaba en el mundo de las primeras impresiones. Así que no tenía sentido intentar cambiar de opinión. Agradezco a su señoría por su preocupación. Una estudiante sin talento la ha defraudado de hecho. Yo no estaría de acuerdo con respecto a mi trabajo como soldado, Su Alteza. Lo estoy haciendo bastante bien, no necesito ninguna consideración especial, se negó cortésmente Claude. El príncipe no escuchó nada de eso. ¿Qué te parece esto? Hablaré con el general Felipuz y haré que te transfiera a mí como guardia. Haré que te ascienda también a primer teniente. Eso debería cumplir con mi obligación con mi tía. La expresión de Claude cambió. Su Alteza, por favor. Dije que no necesito una consideración especial. Lo estoy haciendo bastante bien y deseo seguir adelante con mi propia fuerza y mérito. Su voz llegó más lejos de lo que pretendía y toda la tienda se cerró. El rostro del príncipe se ensombreció. Nunca esperó que un mocoso común rechazara su benevolencia, y mucho menos lo hiciera públicamente. Tú realmente, balbuceó, mirando a Claude. Ahora que lo había hecho, pensó Claude, realmente se había ido y había cabreado a un príncipe. Hizo una profunda reverencia. Por favor, dígale a su señoría que lamento tener que rechazar su amabilidad. Independientemente de cómo llegó a esto, ahora soy un hombre alistado. Como tal, deseo servir al reino correctamente. No deseo explotar su buena voluntad para obtener ganancias. Es injusto para mis camaradas y subordinados. Espero que mi decidido servicio gane el perdón de Su Alteza por cualquier desaire que pueda haber causado. La expresión del príncipe se suavizó. Perdóneme por ser tan grosero, Alteza, continuó Claude rápidamente, me temo que mi presencia amargará la noche, si tuviera la amabilidad de permitirme despedirme, estaría en deuda con usted. El príncipe abrió la boca, pero no dijo nada. Saludó y le dio la espalda a Claude. Claude volvió a inclinarse y se dirigió hacia la salida. ¿Su Alteza va a dejar que este mocoso insolente se vaya sin castigo? Preguntó alguien antes de que Claude pudiera salir de la tienda. Claude vaciló por un momento, pero el príncipe respondió al hombre rápidamente. Es un paleto de campo. Ni siquiera ha puesto un pie fuera de su pequeño pueblo. No soy tan descortés como para castigarlo por algo tan trivial. Puede que no sepa por qué le ha gustado a mi tía, pero sí, y no voy a romper a su mascota. Claude se secó el sudor de la frente una vez que estuvo fuera de la tienda. Maldijo a María en voz baja. ¿Por qué siempre tenía que interferir? Ella no hizo nada más que causarle más problemas. Agradeció el pensamiento, pero debería quedarse así, un pensamiento. No necesitaba que ella se entrometiera en todo lo que hacía. ¿Y qué la había poseído para pedirle a un bastardo que lo cuidara? Había oído que el hombre era un vago arrogante. Se rodeó de hombres que sí y mató a cualquiera que se atreviera a insinuar que posiblemente podría considerar estar en desacuerdo con él. Puede parecer una buena idea ponerlo al lado del príncipe. Después de todo, podría haber pocos lugares más seguros, especialmente considerando el carácter del príncipe, que Claude sospechaba significaba que no era probable que se lanzara a la batalla. Pero fue un paso atrás para Claude, no un paso adelante. Podría haber aceptado la oferta si hubiera sido solo un gruñido, pero ya había comenzado a subir la escalera y se había conseguido una posición decentemente cómoda que todavía le ofrecía amplias oportunidades para reunir el mérito necesario para escalar aún más. Si se quedaba al lado del príncipe, nunca daría un paso más en la escalera. Eso sería lo más alto que podría llegar. En Ahueras existían dos tipos de títulos militares, oficiales y honoríficos. Los títulos oficiales se mantenían de por vida porque se ganaban con sudor y sangre. Incluso en la muerte te acompañaron. Los títulos honoríficos eran concesiones temporales que se perdían en el momento en que el puesto ya no era necesario. El título que obtendría de una transferencia a la guardia personal del príncipe era uno de estos últimos. Solo lo retendría mientras estuviera en campaña con el príncipe.
Una vez que la campaña terminara y el príncipe regresara a la capital, la perdería y una vez más sería solo un sargento mayor. Los títulos honoríficos, aunque a menudo se usan para el personal militar como una solución temporal fácil a un problema, fueron principalmente una recompensa para los civiles que ayudaron en el esfuerzo de guerra de alguna otra manera. Un maestro artesano que presta sus servicios para fabricar armas, o un hombre de negocios que dona fondos al cofre de guerra imperial, pueden ser recompensados con un título especial que les da derecho a ciertos privilegios y beneficios durante la guerra. Los 3 generales en la tienda, por ejemplo, eran honorarios. En realidad, tenían un rango mucho más bajo, pero se consideró inadecuado que el príncipe estuviera rodeado de personas de tan bajo rango, por lo que se les otorgaron títulos honorarios más altos. Los títulos honoríficos eran fáciles de distinguir de los auténticos. Las filas de los hombros eran típicamente mucho más pomposas que los diseños utilitarios de las filas verdaderas. Casi lo mismo se había hecho con todos los hombres de la Guardia Real del Príncipe. Les había otorgado a todos los títulos honoríficos de al menos el nivel de segundo teniente, ya que el príncipe pensó que estaba por debajo de él tener meros gruñidos sirviendo como sus guardias. Claude no estaba dispuesto a entrar en un nido de serpientes como ese, y mucho menos si no lo beneficiaba en absoluto. No era alguien con un fetiche de esclavos y no deseaba ser el perro faldero de otra persona. Teniendo en cuenta su ya mucho más seguro comando, la seguridad adicional ofrecida por el puesto que el príncipe le había ofrecido tenía poco valor para él. Además de eso, había trabajado tan duro para no aceptar más favores de la baronesa, por lo que ciertamente no iba a aceptar un favor público tan claro ahora. El príncipe se quedó en cama hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Apenas terminaron de levantar el campamento al anochecer. Solo marcharon un par de kilómetros antes de tener que volver a montar el campamento. El día siguiente fue el mismo. Los oficiales de pluma azul casi habían comenzado a arrancarse el pelo. Afortunadamente, uno sugirió que solo consiguieran vagones y carruajes para que el estado del príncipe no pudiera detenerlos por más tiempo. Lo hicieron y, aunque solo podían viajar un par de horas al día, recorrieron al menos 3 veces la distancia. A pesar de eso, les tomó 15 días llegar a la cordillera de Audin, a pesar de que se suponía que el viaje tomaría solo 5 días. Todos esperaban que el resto del año se pasara arrastrándose por las montañas, pero el alto mando se había preparado bien y le había conseguido un palanquín al príncipe para que no pudiera quejarse de estar demasiado cansado para continuar. Claude entendió bien la angustia de Bluefeater. La cordillera albergaba a 80.000 enemigos capturados que no podían ser llevados al reino hasta que el príncipe hubiera aceptado formalmente su rendición. Lo mismo ocurrió con la ciudad de Imis más allá de la cordillera. Su rendición formal tuvo que darse a la persona de más alto rango entre las fuerzas que operaban en el área, que era el segundo príncipe. Más allá de la ciudad había muchas más entregas para que las aceptara el príncipe. El resto de Bluefeater había estado limpiando el ducado en poco tiempo mientras se arrastraban y ya habían tomado las 2 ciudades portuarias del ducado. Solo quedó la capital del ducado, Effensburg. Sin embargo, solo podían hacer mucho sin refuerzos. Los hombres estaban cansados después de un mes de lucha y marcha constante. No tenían fuerzas para dar el último empujón sin descansar. Si iban a tomar el ducado antes de que pudieran llegar los refuerzos enemigos, tenían que llevar nuevas unidades al frente. Una parte de cada una de las 2 personas se había quedado atrás para ocupar las ciudades capturadas, por lo que al menos tenían que llegar a esas ciudades y relevar a las unidades descansadas de su deber para poder reunirse con su gente y animarlos para el final. Asalto. Mientras hablaban, el ducado se estaba reuniendo con todas sus fuerzas, por lo que la demora de cada día hacía que la victoria final fuera una perspectiva más cara. Al príncipe no le importaba nada de eso. Su única preocupación era tratar de hacer que esta miserable tarea que le había encomendado su padre fuera lo más entretenida posible. Hubiera preferido quedarse en la capital, pero no se atrevió a desobedecer a su padre. Sin embargo, su vanidad era incluso peor que su pereza. Hizo que toda la fuerza se detuviera varias veces durante su cruce de la cordillera para poder posar sobre las fortificaciones en ruinas para que un pintor inmortalizara su heroísmo. En un momento dado, también hizo que toda la columna se detuviera durante varias horas mientras cazaba un conejo que vio al costado de la carretera. Su séquito también estaba muy feliz de unirse. Estaban allí para ganarse su favor y poder ganar algún tesoro en esta campaña.
Sin embargo, a pesar de todo el cabello que el mando de Pluma Azul estaba perdiendo, no podían hacer nada con las payasadas del príncipe. Desearían haber tenido el estoico primer príncipe, pero al menos el segundo príncipe era solo un poco demasiado amante de la diversión. Seguía siendo una carga mejor que cualquiera de sus hermanos menores. El tercer príncipe era un alborotador nato, el cuarto príncipe un cobarde y la primera princesa una moza tacaña. Estaba al menos más inclinado a obedecer a su padre que cualquiera de ellos. Capítulo 210. En el calor de la materia. Si el príncipe Wedrick hubiera sido una persona firme, resuelta y seria, los planes del ejército se habrían realizado a la perfección ideal. Agueras habría podido tomar la totalidad de Freya Oriental y condenar a la alianza. No tendría que haber 3 años de guerra prolongada y tantos sucesos asombrosos. Quizás solo el paso del tiempo podría permitir que se vieran los planes hechos en la oscuridad. Lo único a lo que Bluefeater podía culpar de sus desgracias era que habían tomado una mala decisión como príncipe. Tuvieron que soportar su personalidad relajada y de búsqueda de ocio y observar cómo sus oportunidades y posibilidades de luchar se desvanecían. Redragón y Grifón todavía avanzaban hacia Nasri. Confiaron en sus cañones para atravesar una fortaleza tras otra, pero las bajas fueron bastante altas. Aunque 2/3 de Sidins habían sido ocupados, los retrasos causados por el príncipe Wedrick desperdiciaron las ganancias. La llegada de refuerzos de los ducados de Asquilín, Rimodra y Canas hizo que fuera una posibilidad real que Bluefeater tuviera que librar una batalla campal contra números superiores cuando llegaran a Fenasburg. Sin embargo, habían predicho tal posibilidad, aunque esperaban evitarlo, e hicieron los preparativos necesarios. En el plan original, llamado Operación Oz, Pluma Azul se adentraría en Sidins a través de la cordillera y obligaría a las fuerzas del ducado a rendirse antes de que ocuparan las 2 ciudades portuarias y atacaran Fenasburg en 15 días, acabando con el ducado antes de que pudiera siquiera averiguar qué estaba pasando. Con Sidins neutralizado, empujarían a Nasri desde el este, atrapándolos entre 2 mazos. Nadie del lado enemigo consideró la posibilidad de que el ducado cayera tan rápido, ya que todos asumieron que la cordillera y las fortificaciones del ducado de su lado hacían cualquier ataque, aunque no imposible, tan costoso que Agueras ni siquiera se molestaría en intentarlo. Las tierras entre el ducado y Nasri eran todas llanuras abiertas, por lo que una vez que cayó el ducado, quedaron tan desnudas como una doncella arrodillada. Ese era el caso ideal, que claramente no había sucedido. Pluma Azul estaban de pie a las puertas de Fenasburg, pero no podían pasar. Se vieron obligados a quedarse quietos y observar cómo miles de refuerzos enemigos llegaban a la ciudad. Todavía se había contabilizado. El plan era que las fuerzas de vanguardia retrocedieran unos 20 kilómetros si esto sucedía. Se contendrían hasta que todo Bluefeater pudiera reunirse, luego asediarían la capital y la aplastarían hasta el suelo, incluidos los enemigos dentro. Dado que ese era ahora el plan a ejecutar, cuantos más enemigos entrarán en la ciudad, hasta cierto límite, mejor. Así que dejaron al enemigo a su suerte, contentándose con llevar la cuenta de cuántos enemigos había en la ciudad. Por el momento, ese recuento asciende a 220.000 hombres. Al menos un cuerpo de cada nación. El segundo pueblo de combate de Bluefeater había establecido una posición defensiva unos 20 kilómetros atrás como estaba planeado. El alto mando creía que mientras llegaran los cuerpos irregulares, no tenía nada de qué preocuparse a pesar del número del enemigo. Muchos también creían que los retrasos de Wedrick no eran solo una maldición y ninguna bendición. Podrían liderar las batallas ellos mismos en lugar de llevar a cabo la Operación Oz y unirse a Redragón y Grifón de esta manera. Así, los oficiales dejaron de regañar al príncipe para que acelerara y simplemente marcharon al ritmo que él marcaba. La procesión finalmente llegó a Eimis a mediados del 8º mes, 2 meses y medio después de que comenzara la guerra. El príncipe descansó durante 3 días antes de finalmente cumplir con sus deberes. Después de la ceremonia de rendición, el primer pueblo de combate de Bluefeater se preparó para partir hacia las líneas del frente. Dado el clima caluroso, el príncipe Wedrick permaneció encerrado en una mansión en Eimis. Encargó a 2 de sus generales honorarios la gestión de las cosas en las ciudades portuarias en su lugar. Los 2 cuerpos irregulares dejaron cada uno un pueblo en Eimis. La 11ª tribu de Claude fue la única unidad militar normal que permaneció en la ciudad. Se les asignó la tarea de mantener la seguridad del príncipe. Fue un trabajo aburrido. Ni siquiera podían jugar al pacificador ya que ese deber había sido entregado a los irregulares. Pero no pudieron desobedecer al príncipe.
De hecho, era un bastardo paranoico. Constantemente se preocupaba por su seguridad, incluso cuando estaba tan lejos del conflicto. Su paranoia lo vio escondido en la mansión la mayoría de las veces. Claude caminaba con frecuencia. Eimis era la cuarta ciudad más grande del ducado, pero, aunque había sido famosa por su agricultura, la ocupación había robado a la ciudad toda vitalidad. Lo único que hacía la gente fuera de sus casas era ir a buscar agua y visitar los santuarios. Tomé a Claude casi una hora caminando finalmente para encontrar una tienda abierta. Quería comprar un par de botellas de vino de frutas para beber con sus secuaces, pero el dueño de la tienda, presa del pánico, sacudió la cabeza con furia y dijo que no tenía alcohol a la venta. Solo después de que Claude pagó un tale, el propietario miró a su alrededor con cuidado para asegurarse de que no pasaba nada antes de sacar 4 botellas de vino de frutas sin etiquetas de precio. Solo descubrió por qué el dueño se había comportado así en el camino de regreso al campamento. Una tienda de campaña de hombres completamente armados fue dirigida por 2 primeros tenientes honorarios cuando irrumpieron en casas y tiendas y registraron el interior. Cuando fue a preguntar, le dijeron que estaban expropiando al príncipe. Cobraban impuestos de guerra a los ciudadanos y los que no tenían dinero tenían que pagar con bienes o con sus pertenencias. Era bastante común que los ocupantes recaudaran impuestos de guerra de los ciudadanos que habitaban los lugares que ocupaban. La única diferencia era que el impuesto de guerra del príncipe Wedrid triplicaba la tasa normal. Grabó a todos los ciudadanos, incluidos los recién nacidos. Aparentemente, estaba tratando de hacer dinero rápido usando el impuesto de guerra como excusa. Claude no tenía jurisdicción sobre ellos, por lo que se apresuró a regresar al campamento. Como decía el viejo adagio, no veas el mal. El final del 9º mes marcó la finalización de la fase inicial de la guerra. Los 2 cuerpos irregulares habían llegado a sus destinos y tanto el ejército auerano como el ejército aliado de Siddins habían acordado tácitamente dónde se llevaría a cabo el escenario para la batalla final y estaban haciendo los preparativos lo mejor que podían para aumentar sus posibilidades. Solo la 11ª tribu libre permaneció en Eimis. Algunos oficiales que ansiaban el mérito en el campo de batalla maldijeron su desgracia por recibir tal asignación. No podían participar en la batalla decisiva que prepararía el escenario de Freya Oriental para el futuro porvenir. Estaba destinado a ser una batalla que dejaría una marca en la historia y perderla fue una lástima. Claude, por otro lado, no se molestó. A menudo visitaba a Peryunt para charlar. Peryunt encontró los días que pasó en Eimis bastante tranquilos. No tenía que atender a ningún herido de la 11ª tribu, dado que no tenían que patrullar la ciudad ni cobrar impuestos. Solo 2 tipos desafortunados sufrieron intoxicación alimentaria y Peryunt consiguió fácilmente que un sanador los atendiera. Al no tener nada mejor que hacer, los 2 a menudo debatían con un mapa de Siddins abierto ante ellos. Lo que hizo que Claude se preguntara fue por qué los 3 ducados de Asquilín, Canas y Rimodra solo enviaron un cuerpo de refuerzos a Siddins. No habían sido tocados por la guerra antes y deberían haber tenido tiempo y recursos más que suficientes para construir sus fuerzas. Además, Nasri debería haber actuado al enterarse de la situación en Siddins. Enviar 1 o 2 cuerpos como refuerzos debería haber sido parte del curso, pero ¿por qué no lo han hecho? Nasri tenía 4 cuerpos permanentes y formaría 8 cuerpos irregulares más después de que estallara la guerra. Actualmente, Redragón y Grifón solo mantenían ocupados a 3 de sus cuerpos permanentes. Definitivamente podrían permitirse el lujo de enviar 2 más para ayudar a Siddins. Por alguna razón, la peor de sus especulaciones se había hecho realidad. Se había lanzado una red sobre Pluma Azul y los otros 2 cuerpos irregulares. El ejército de Aweran había cometido el error fatal de subestimar al enemigo en sus planes. En sus mentes, creían que un solo cuerpo de su propio cuerpo podría acabar con 2 o 3 de los enemigos. Dieron por sentado que incluso los cuerpos irregulares podían derrotar a un cuerpo permanente del enemigo. También pensaron que en el momento en que lanzaban un ataque, el enemigo no podía hacer nada más que mantenerse firme para defenderse o retirarse lo más lejos posible hasta que se vieron obligados a pedir al reino un acuerdo de alto el fuego cuando no quedaba ningún lugar al que huir. Pensaron que todo lo que tenían que hacer era lanzar ataques sin parar, sin detenerse ni un segundo para considerar la posibilidad de que el enemigo atacara por desesperación. Nadie podría haber predicho que la alianza había puesto la mira en Pluma Azul. Nasri estaba dispuesto a perder terreno en el frente occidental si eso significaba que podían acabar con Pluma Azul en Siddins y deshacerse de la espina en el ojo para siempre.
En secreto, habían enviado a 2 cuerpos de pie desde el frente occidental y utilizaron 3 cuerpos irregulares para enfrentarse a los ataques de Redragón y Grifón. Los 2 cuerpos de pie fueron enviados a la frontera de Sitins y se infiltraron en el ducado con la intención de atacar Bluefeater y sus cuerpos irregulares por la retaguardia. Acabarían con los más de 100.000 enemigos para siempre. La alianza decidió romper la garra que se extendía hacia Sitins de una vez por todas. Eso significaba que Bluefeater no solo iba a enfrentarse a más de 200.000 enemigos. Los 3 ducados no enviaron un solo cuerpo a Sitins. En su lugar, habían enviado 2 a cada uno, sin que Bluefeater lo supiera. Junto con los 2 cuerpos permanentes de Nasrian y los otros refuerzos transportados por la armada de la Alianza que tenían la intención de desplegar en las ciudades portuarias capturadas, tenían la intención de evitar que Bluefeater se retirara a las ciudades portuarias. Fin del capítulo.